Empecé en el 2013, más o menos. Empecé en Viana do Castelo, con mi entrenador actualmente, que se llama Pedro Lores, que fue campeón del mundo. Estuve 2 años con coches, bueno, en la academia, avancé varios niveles, avancé bien. Y en el 2015 fue cuando empecé los campeonatos que actualmente llevo. Empecé en una academia con varios niños de diferentes países y nada, y ahí fui destacando y fue cuando empecé a avanzar y fue cuando me compré mi primer kart. En el 2015 fue cuando compré mi primer kart, que fue de segunda mano, para ver si me adaptaba bien y si hacía resultados buenos, y fue a partir de ahí cuando comencé. Al principio un poco difícil, porque el primer día que lo probé me acuerdo que fue un día de lluvia y las ruedas eran de seco. Entonces era probar un coche nuevo que corría más del triple en lluvia. Entonces bueno, pero me adapté bien. Lo primero que notas es que estás casi tocando el suelo, porque básicamente estás a 1 centímetro, 1,5 centímetros, y cuando coges un bache, pues notas que el asiento roza y todo el chasis. Y bueno, sobre todo lo principal diferencia con respecto a los coches es que a nada que gires el volante, pues ya coges la curva perfectamente. Gira súper rápido. Al principio te impacta tanto que levantas el pedal porque dices, ostras, va rápido, pero bueno, al final como todo te acostumbras. Fue el primer año, porque llegué allí sin saber quién eran los corredores, que al final con el paso del tiempo los conoces, y resulta que eran campeones ya de años anteriores, y el primer año yo me veía que faltaba una carrera y que podía ganar el campeonato. Y ese año, en ese campeonato, hacer la pole te daba 1 punto. Entonces yo gané el campeonato, mi primer año, por 1 punto, que fue porque conseguí la pole. Entonces, cuando vi que gané ese campeonato, pues fue bastante bueno. Pues los días de entrenamiento solo llega sobre las 10, 11 al circuito y estoy con mi entrenador. Preparamos los karts, ponemos todo a punto y salimos a pista. Hacemos varias sesiones de test, probamos diferentes relaciones, afinaciones, descansamos igual salimos 20 minutos, descansamos 10. Y así sería de 10 de la mañana hasta 6 de la tarde, todo el día. Pues, por ejemplo, si tú notas que el coche igual no puedes acelerar porque te resbala de atrás. Entonces tú pruebas diferentes relaciones, por ejemplo puedes cerrar la frente, lo que hace que atrás sea más seguro y aceleres antes, o si no ya cosas más complicadas como cambiar el eje entero para que agarre más, o incluso cambiar las ruedas de lado, porque a veces es que no te tracciona por las ruedas. Un día de carrera llegas el viernes al circuito por la mañana
Primero, bueno, y te sortean los motores, o sea, son motores sorteados, o sea, lo que hace que sea todo más igualado y más, entre comillas, más limpio. Entonces, pruebas, lo primero que haces el primer entrenamiento el viernes es probar el motor y luego a partir de todo ese día estás probando relaciones, porque igual prefieres que tener más velocidad punta y menos salida, o al revés. Y luego ya el sábado es cuando te vas, entre comillas, picando con los demás y vas viendo ahí la distancia que tienes y vas comparando la velocidad.